¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio El Número No Importa, esta vez el número 73. Y en esta oportunidad volvemos a conversar con otra referencia, una persona que ha sido una referencia para todos los que hemos comenzado en esta profesión del periodismo y del comentarismo deportivo, de la narración. Richard Méndez es una referencia venezolana, además, que obviamente nos toca más cerca, y tenerlo en este espacio, de verdad que es un placer completo. Así que, Richard, gracias por la oportunidad de conversar y te mando un saludo. ¿Cómo estás? Un gustazo, Nelson, la verdad, halagado, agradecido de estar acá y bueno, qué linda oportunidad de conversar y de hablar de todos los temas que acá, pues normalmente expones para todos los que te siguen. Y bueno, en principio agradecerte por la forma en la cual te has referido a mí, la verdad que muy agradecido por eso. No, fuera menos, Richard, de verdad que todo merecido y ha sido una persona muy importante en la carrera de muchos, ¿no? Porque yo creo que Meridiano fue en el momento, en esa época de 2000, yo creo que hasta por ahí 2006, 2008, fue esa cuna, ¿no? Esa cuna y además fue esa referencia. Creo que fue una explosión importante de la televisión en Venezuela y la oportunidad también de que todo se unió, porque Meridiano tuvo en ese momento, primero, una generación impecable de profesionales y también todos tenían ventanas, ¿no? O sea, tenían diferentes ligas tenían diferentes programas, o sea, había mucho, había tanto material como talento. ¿Sientes que fue una muy buena unión en ese momento? Sí, totalmente. A ver, Meridiano es un canal que surge con una idea preciosa de ser el primer canal deportivo 100% en señal libre en el mundo. Claro. Creo que eso es algo importantísimo porque las cadenas que uno conocía, ESPN, Fox, Prime Ticket, todas son de paga. Todas Claro, tienen que llegar a través del cable, tienes que pagar para poderlo ver. En el caso de Meridiano, tú con tener una antena UHF podías sintonizarlo en cualquier parte de Venezuela. en todas partes. Y además que ellos fueron muy hábiles de irse armando de la gente que venía de la radio deportiva. Claro. Me refiero, por ejemplo, a Pascual Artiles, que venía de Radio Mm, Deportes. Yo venía de Radio Deporte, también estaba trabajando con el grupo Unión Radio. Leopoldo Salazar, que venía de trabajar con Reyes Álamo también en radio. Es decir, lograron armar un grupo de gente que, digamos, estaban en la misma sintonía de lo que querían los dueños, ¿no? Y claro. ese, podríamos decir, fue un momento importante dentro de la televisión venezolana porque no había algo así. Porque quizá los canales de televisión que compraban los derechos del fútbol, del béisbol, de cualquier evento, lo compraban, pero para priorizar a veces la telenovela o priorizar la Mm, película y no claro. pasar sin diferido lo que habían comprado derechos deportivos. Entonces, es como que esa ventana le permitió a Meridiano ocupar un espacio que ciertamente se había abandonado por los otros canales. Sí, de verdad que definitivamente marcó un antes y un después. Y bueno, ni hablar de lo que ha pasado ahora, ¿no? Porque fuese muy bonito mantenerlo, ¿no? Mantener y que con esa idea que nació se pudiese mantener en el tiempo, pero sabemos que con la situación que pasa en Venezuela esto no es fácil. O sea, no ha sido fácil en los últimos 20 años mantener algo por tanto tiempo. Sí, no, creo que todas las situaciones que se presentaron en Venezuela, la famosa, incluso desde la famosa ley de telecomunicaciones que dejó Claro. de utilizarse y se fue a la ley resorte, la cual tiene cosas que son valiosas, pero tiene otras que lo creo yo, fueron terminando de matar, en cierto modo, la libertad de expresión de los medios de comunicación, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, bueno, los medios de Venezuela todos fueron maltratados de a poco, Sí. de a poco. De hecho, de los medios en los que yo trabajé en Venezuela, creo que Meridiano Televisión es uno de los pocos que se mantiene. No sé si Mm, todavía existe Televen, pero por ejemplo Radio Caracas Televisión ya no existe, no claro. existe Radio Metropolitana, no existe Radio Informativa. Es decir, muchos medios en los cuales, porque yo pasé por tantos medios de comunicación en Venezuela, y hoy en día son contados con los dedos de la mano los que siguen todavía en pie en Venezuela. Obviamente forma parte no solamente del tema económico, sino también Sí. de las decisiones que se tocaron por intereses, Mm, por tratar de ejercer un control social que en efecto se logró lograr, se logró alcanzar y se quedó la gente sin esas ventanas, ¿no? Hoy en día no sé si la ventana de Meridiano logra sobrevivir de la misma manera que antes. Creo que no, porque muy pocos derechos de eventos podrán tener en este momento, porque dejó de ser aquel canal que tenía cómo salir adelante, cómo comprar los mm, derechos.
Cómo tener Exacto. derechos a una Copa del Mundo, derechos a una Liga de Campeones de Europa, de la Liga Española. Hoy en día no sé si de verdad podrá Meridiano ser lo que en algún momento fue. Y yo lo veo con mucha desilusión, mucha lástima, Claro, porque yo fui parte de eso. Yo fui parte de eso. sin Era un duda. canal donde de pronto no había dinero, Nelson, y yo iba y le decía a mi jefe, mira, quiero hacer un programa así, ¿sabes? Y me decía, mira, no hay dinero. Bueno, yo me voy a buscar los colaboradores, me voy a buscar Claro, los videos y aquí los edito yo mismo. Y entonces yo terminaba haciendo en la cancha, por ejemplo, y yo era el productor, era el conductor y era el editor. Y Pascual Artiles hacía exactamente lo mismo con Solo claro. Vázquez. Él lo producía, lo dirigía, lo editaba y lo conducía. Y así sacábamos adelante la televisión. Trabajábamos con las uñas, pero trabajábamos con amor. Y había empuje, había apoyo y había forma de hacerlo. Mire el paralelismo ahora, Richard, cómo ahora te toca volver en cierto modo a eso, al rol, sobre todo cuando estás trabajando desde casa, te toca volver al rol de director, productor y talento. O sea, te toca planificar todo, hacer preproducción, obviamente toda la producción y todo bien sea una narración, bien sea un programa, y luego la postproducción. O sea, es como todo vuelve y a veces yo creo que es algo muy importante que es una lección para los jóvenes, para la nueva generación, que también tienen muchas herramientas, de que a veces uno piensa, no, que yo quiero llegar a esto para poder tener el equipo, para poder tener tal. Y de repente siempre te tienes que ir buscando aquí la manera en esta profesión de adaptarte y de saber hacer un poco de todo. Creo que se convierte en un elemento esencial. Sí, totalmente. Mira, yo salí de la Escuela de Cine y Televisión, yo había estudiado para ser productor y director de cine y televisión, aprendí a editar allí mismo Uh -huh. y después me tocó en la vida pues empezar a asumir esos roles en Meridiano. Hoy en día yo me doy cuenta que, por ejemplo, los sistemas con los que yo editaba en Venezuela y que me costó aprender y tomar cursos, hoy en día cualquier programa en un teléfono celular hace mucho más de eso, ¿no? Pero Claro. tienes que tener el conocimiento igualmente de producción, no es solamente editar y bueno, y cortas y pegas, ¿no? Tienes que tener conocimiento. Por ejemplo, yo tengo un podcast junto a Alex Gandal y Fernando Petrocelli, y Claro, te la voy a producción preguntar la de llevo eso. yo adelante. Gracias a Dios que lo ve. Bueno, la producción la llevo yo. Entonces yo tengo que preparar gráficas, Claro, hacer edición, videos, montaje, y lo hago porque me gusta. Lo hago porque exacto. me gusta, la verdad, porque digamos, tengo ese gusanito de la producción y de la edición y todo eso, pero es como tú dices, hoy en día la pandemia nos ha obligado, yo narro partidos para el canal desde aquí de la casa, Uh -huh. alguna que otra vez voy al canal, hago programas de televisión desde la casa, hago un podcast desde la casa, cuando me toca hacer radio desde la casa, todo lo inventamos, entonces bueno, tenemos que irnos ingeniando, ¿no? Es lo Claro. que tú dices, yo creo que más allá de los años que tengo en la profesión, yo estoy aprendiendo todos los días. Exacto, totalmente. Y es así, y es algo, incluso una manera bonita de verlo, porque no te aburre. Y es algo que es No, muy importante. para nada, mira, es más, creo que toda esta etapa para mí en lo particular me ha servido mucho como para explorar un poco aquella creatividad que se había quedado dormida cuando trabajaba en Claro, Meridiano y producía en la cancha y todo eso. Y hoy en día estoy que hago algo y después de que lo hago estoy inmediatamente pensando y maquinando qué puedo ¿qué voy hacer a hacer? nuevamente, hacia Claro. dónde voy. Y también hay una realidad, Nelson. A ver, los programas de radio antes eran la vitrina de nosotros. Uh Poder -huh. tener un programa en televisión era complicadísimo, tenías que estar en el canal, tenías que convencer a mucha gente para que te den la oportunidad. Hoy en día el podcast se ha convertido en un programa de radio a la carta, pero que lo llevas en video, que lo publicas en Exacto. YouTube. Y aparte de eso, las nuevas plataformas nos obligan a todos a estar al día. Entonces, yo por los años que tengo de carrera, por el lugar donde estoy de pronto trabajando, no puedo yo creerme, mal haría yo en pensar que ya yo recorrí el camino, Claro. porque tengo también que entrar en esas nuevas redes, en esas nuevas plataformas, tengo que desarrollarme dentro de eso, porque si no el tiempo me va a ganar, me voy a envejecer y mi trabajo no va a seguir siendo apreciado. Entonces yo tengo que entrar allí también. Qué espectacular esa reflexión, Richard, porque te habla de que uno tiene que estar actualizándose completamente y modernizándose. Y creo que es algo muy importante. Aquí vamos a ir charlando, ¿no? Y entonces Claro. te quiero preguntar sobre el Dream Team. ¿Cómo nace el proyecto? Porque obviamente yo sé que mantienen una amistad bonita con Alex y con Fernando, que han compartido vivencias, han compartido viajes, han compartido obviamente han compartido vitrinas, ¿no? Eh,
¿cómo nace la idea de decir, ok, vamos a hacer el podcast, vamos a hacerlo de esta forma y el nombre? Te tengo que preguntar por el nombre No, porque... a ver, estábamos desde hace tiempo, Fernando Petrocelli estaba con el tema de que él quería tener un programa de radio conmigo y con Alex en Venezuela. Y claro, yo te voy a ser sincero, y creo que Alex pensaba igual que yo, o sea, hombre, un programa de radio en Venezuela, y buscas un cliente para que te paguen bolívares. Claro. Y tú vives en España, el otro vive en Argentina, yo vivo en Estados Unidos, y ¿qué me sirven a mí los bolívares si ya mi familia me queda en Venezuela? Entonces, tú dices, no vale la pena trabajar en algo que no nos va a dejar nada. Pero bueno, Fernando sigue con la insistencia, el tema. Quedamos en vernos en la Copa América, como los tres íbamos a coincidir en Brasil, y estábamos en la misma ciudad, en Río. Un día lo tuvimos todos libres como hasta yo estuve como hasta las 7 de la noche libre, y Alex fue el que más temprano se tuvo que ir como hasta las 4, y creo que Petro no trabajó ese día. Entonces quedamos en vernos ¿fue en Copacabana o en Ipanema? Creo que en Ipanema. Dan las tres playas ahí seguidas. Claro. Y tomándonos unas cervezas, echando cuentos y que de tu vida y tal, y mostrando las fotos del teléfono donde estabas viviendo y toda esa cantidad de cosas. Y en el del kiosco nos llamaba O Drink Team, porque bebíamos cervecitas y no sé qué. Pero no era nada, ni siquiera lo habíamos... Cuando regresamos a cada uno después de aquel día que decidimos, mira, yo le propongo a Petro, vamos a hacer un podcast, porque el podcast lo hacemos para divertirnos, si llega un cliente llega, pero no es algo que esté atado a una radio que tenga que salir solo en Venezuela. Claro. Pero bueno, quedamos así, no había como no habíamos quedado muy seguros ni Alex ni yo, pero Petro sí estaba, pero empeñado. Se acabó la Copa América, un día Petro crea un grupo y le pone Drink Team. Dice, bueno, muchachos, aquí para hablar del podcast, vamos a empezar a buscarle nombre. Yo, ¿qué nombre le va a buscar? Le acabo de poner el que es Drink Team. Claro. Y de ahí, entonces, por eso mismo que yo me la paso inventando. Yo le digo, mira, podemos inventarnos que Dream Team es el hecho de ir a tomarte unos tragos después del fútbol. Y es verdad, después del fútbol tú te vas a un bar, echarte una cerveza y hablar de lo que pasó del fútbol. Eso no existía un verbo para eso. Bueno, nosotros se lo pusimos, drinkear. Y de ahí nació lo del Dream Team. Fíjate que nunca salimos bebiendo. No tenemos que estar con una cerveza ni nada de eso. Después sí han salido podcasts que la gente lo hace. Sí. Pero nosotros, curiosamente, lo llamamos el Dream Team, pero no aparece el licor. No es la idea, ¿no? Y bueno, mira, afortunadamente ha sido bastante exitoso, porque además no es, te explico, nosotros no es que tenemos que ser el Petrocelli o el Candal de DirecTV o el Richard Méndez de ESPN. Eso era algo que te quería preguntar, porque obviamente ustedes en sus cadenas son, a pesar de que Petro y Alex forman parte de ese fenómeno que ha sido Fútbol Total, en donde ellos pueden mostrar un poco más de personalidad, ¿no? A veces como que cantan, hay un poquito más de show, pero ustedes han sido profesionales y en ese rol han sido serios, ¿no? Y ahora tener la posibilidad de explorar chistes, ese sentido del humor y expresarlo de esa forma y hacerlo una charla entre amigos estamos hablando de fútbol y vamos a hacerlo así. Exacto, Nelson, es que de eso se trata, ¿no? Una cosa es que cuando yo estoy en el canal y estoy analizando un partido y lo analizo, trato de desprenderme de pronto de alguna preferencia, de algún favoritismo, alguna cosa, claro. Trato de ser lo más objetivo posible, pero el fanático no es objetivo. Entonces el Dream Team se convirtió en el espacio de tres tipos que viven del fútbol, que analizan fútbol, que narran fútbol, pero que de vez en cuando quieren sentirse amantes del fútbol. Claro. De vez en cuando quieren sentirse ese fanático, se echa su cerveza, no sé qué. Claro, con la diferencia que afortunadamente somos personas que tenemos muchos contactos dentro del fútbol, sobre todo en Venezuela. Conocemos las entrañas de lo que sucede dentro del fútbol venezolano y que estamos en una posición que si tenemos que denunciar algo, lo podemos denunciar porque no estamos afortunadamente para ese caso en Venezuela y no dependemos de que nos dejen entrar a un estadio, no dependemos de... O sea, la mayor censura que recibimos fue cuando no nos dejaban entrevistar a José Peseiro, después de que ya lo habíamos hablado y ya estaba aprobado y de pronto Jesús Perardenal, que en paz descanse, se le metió en la cabeza que no, porque habíamos criticado una decisión que él había tomado y bueno, ya. Y después Laureano la siguió hasta que después nos lo liberaron, ¿no? Pero fíjate, no dimos el brazo a torcer nosotros, no lo vamos a hacer nunca, porque ahí no estamos actuando en el tono de
de tratar de hacer ver que todo es lindo. No, el fútbol venezolano tiene un potencial tremendo, tiene grandes jugadores, tiene mucha gente que quiere sacar adelante a los equipos, tiene directivos y dueños de equipos que de verdad hacen un esfuerzo tremendo. Sin Pero duda. también hay una cantidad de gente que hay que adecentarla, y para adecentarla tienes que sacarla de ahí. Claro, es una lástima como, y es una realidad, todo se politiza en Venezuela, todo, o sea, desde lo más mínimo. Y el problema es que entonces las cosas dejan de surgir porque es muy difícil esa lucha constante de ir en contra de algo en lo que, bueno, si somos realistas, no se ha podido salir en los últimos 20 años. Entonces, pero sin entrar en política, a mí me encanta el proyecto, me parece que es algo muy novedoso de ver también a esas referencias como en un rol más, porque uno habla así entre amigos, uno habla así y tener obviamente la posibilidad también de criticar y de hacer esa denuncia, como tú decías, es muy importante. Te quería preguntar por el fútbol venezolano. Antes de estar en la realidad, en la actualidad, te quería preguntar más como una eh, interrogante o una curiosidad que a mí me genera. Yo tengo ya 7 años en Toronto y cuando salgo de Venezuela, quizá por ser Toronto y ser Canadá un poco más, uno piensa que es Estados Unidos. O sea, uno piensa que, oh, bueno, te vas a Toronto, es ok, similar a una metrópolis americana. La verdad es que no es así. O sea, acá se habla inglés mayormente en Toronto, el francés es muy poco porque Quebec es el que domina el francés, pero te das cuenta cómo no funciona de la misma forma y la cantidad de hispanos que hay no es la misma, o sea, en lo absoluto. O sea, aquí cuando yo llegué en el 2014, Richard, yo no escuchaba a nadie hablando español en un metro o en un autobús. Cuando uno en Nueva York, en ciudades como Miami, Houston, están abarrotados, pero uno pensaba que de repente sí era así. Entonces, te quería preguntar, cuando tú llegas a Estados Unidos, esos primeros años, ¿cómo seguiste con tu relación con el fútbol venezolano? ¿Te costó seguir al día? Porque también tenías que ponerle, obviamente, todo el nuevo enfoque a lo que transmitía ESPN. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo la mantuviste? Mira, fue una verdadera lucha, porque yo llegué hace 15 años acá, y en aquel tiempo no te televisaban partidos en YouTube. Es Claro. más, en aquel tiempo el fútbol lo transmitía Meridiano y alguno que otro canal local, pero no había canales nacionales transmitiendo el fútbol. Todavía se estaba tratando de evolucionar hacia esa parte. Afortunadamente, en los últimos años se había tenido la oportunidad, y entonces estaba el YouTube y todo aquello, y bueno, pude a través de Internet mantenerme de esa manera. Lo que me tocaba hacer era escucharlos por radio, los que podía escuchar. Entonces la radio siempre llegaba por Internet, por lo menos. No existía todavía esas plataformas como Tuning o MyTuner, pero lo encontrabas en las páginas web de las emisoras de radio. Por ejemplo, yo sabía que si yo quería escuchar el partido de Táchira, tenía que buscar Ecos del Torbe. Si quería escuchar el Caracas Fútbol Club, tenía que buscar la página Unión Radio. Y así. Entonces me logré mantener al día con el fútbol venezolano, pero me pasó más o menos lo que te ocurrió a ti. Yo llegué a un lugar donde sí hay una buena comunidad hispana, pero lo que no había era comunidad venezolana. Cuando yo llegué aquí yo creo que no eran más de 30 familias venezolanas en todo Connecticut. Hoy en día creo que pasan de 300, 400 familias venezolanas acá, porque ahí están restaurantes venezolanos, ¿no? Afortunadamente ese aspecto ha crecido. Toronto sé que es un sitio donde hay muy poquititos venezolanos, pero también sé que es un sitio que hoy en día hay muchos más venezolanos de lo que había hace 5 o 10 años atrás. Sin duda, sin duda. Y bueno, ahora vas a tener a Soteldo jugando por allá, así que... Sí, exacto. Ha sido una noticia muy interesante. Yo le escribía a Erickson Gallardo, que he tenido la posibilidad de entrevistarlo y converso con él, y le decía, se te viene el compadre, porque ellos son compadres y son muy amigos. Desde el principio que Erickson llegó acá, él me hablaba mucho de Soteldo. Y el hecho de que se haya dado todo para acá me pareció perfecto. Ahorita Erickson estaba lesionado, no jugó el partido de Conca Champions, pero este es el año que uno esperaba que se asenta. Y ahora trayéndole a Jefferson, ojalá que le dé más oportunidades también con nuevo técnico. Sé que hablaste de la llegada de Soteldo a la MLS y te quiero preguntar por eso. ¿Cómo te parece? Estamos saltando aquí un montón, pero me encanta. Estamos drinkeando. Exacto, estamos drinkeando. ¿Qué te parece la llegada de Jefferson en la liga como la MLS? A mí me parece una buena decisión. En realidad, uno de pronto por el talento de Soteldo se ilusiona
Claro. Y de pronto dices, no, es que él está para jugar en Europa y la tremenda Libertadores que hizo. A Soteldo hay cosas que le hacen falta. La primera que le faltaron fueron ofertas serias de Europa que no le llegaron, porque en realidad si hubiese llegado alguna, por lo menos como la que llega de Toronto, se hubiese ido a Europa, si sea Portugal, donde sea. Toronto no hace una gran oferta. Toronto lo que hace es ofertar por el valor real del pase. Exacto. El pase de Soteldo es de 8 millones y Toronto ofertó 8 millones y medio, creo, por el 75%. Es decir, está dentro de los números del valor de Soteldo. No hicieron una oferta más allá, no le sacaron más plata de lo que corresponde a Soteldo. Se logró liberar Soteldo, ciertamente, porque Santos mantenía la deuda con Huachipato y de hecho de estos 6 millones y medio casi todo le cae al equipo chileno. Y Santos creo que mantiene el 12,5% del valor de Soteldo en una venta futura y el otro 12,5% le queda todavía al Huachipato de Chile. La llegada de Soteldo a la Major League Soccer creo que lo va a hacer crecer en cosas que le hacen falta, como para poder llegar con mayor presencia a Europa. ¿Qué le hace falta a Soteldo? Bueno, le hace falta recorridos defensivos. Soteldo es un jugador fantástico, brillante. Yo digo que es el jugador que tiene más magia de los que yo he visto en muchos años, pero le falta recorridos defensivos. Soteldo le falta ser un jugador de 90 minutos. Claro. Entonces, cuando tú ves un jugador como Soteldo, que no tiene esos recorridos defensivos, entonces por eso no es titular en la selección, ni siquiera con Dudamel ni con Peseiro. Sí. Porque es por eso, porque Venezuela, la Venezuela de hoy en día tiene que saberse defender. Y creo que en una liga como la MLS, donde tú lo ves, los laterales te van y de vuelta 90 minutos y no paran, y van arriba y bajan. Eso lo tiene que asimilar Soteldo. Va a crecer en el aspecto físico, seguro. Va a crecer en el aspecto defensivo y solidaridad también. La riqueza táctica y el talento y el coraje lo tiene de sobra. Entonces yo creo que va a ser muy bien para él. No digo que va a estar aquí y va a saltar para Europa como le sucedió a Miguel Almirón o Alfonso Davis o algo, ¿no? Pero de pronto aquí va a conseguir lo que le hace falta para terminar de crecer como futbolista. Y ahí se llegarán nuevas ofertas, bueno, van a llegar. Claro. Y también es medio odioso cuando uno lo ve como fanático de que dice, no, sí, que se vaya a Europa, pero primero la situación económica es fundamental para un jugador. Y si tienes familia, tú quieres estar bien, quieres estar tranquilo. Venir para acá significa venir al primer mundo también, ¿no? Desde la parte logística de familia. Entonces, creo que es muy positivo para él. Yo estoy de acuerdo y además le va a alcanzar una madurez. Y entonces, cuando te digo el aspecto que tener a Erickson acá, también lo va a ayudar. Pues claro. Tiene un compañero, tiene su esposa, va a tener una amiga. O sea, todas esas cosas que quizás son intangibles, terminan siendo bastante tangibles para un jugador del profesionalismo, ¿no? A mí me encantó y sobre todo teniendo la referencia de que acá triunfó Giovinco, y yo tuve la posibilidad de verlo y cómo fue esa revolución de Giovinco, luego tener a Víctor Vázquez. O sea, este equipo de Toronto tiene muy buen fútbol. Entonces creo que eso va a beneficiar mucho a Jefferson, y el aspecto físico, bueno, ni hablar. Creo que es la parte que aquí más se trabaja. Como decía Enrique, que aquí le preguntaban, no, cuando él llegaba a los entrenamientos del New York Red Bull, le decían, él preguntaba, ¿quiénes son los buenos? Él decía, bueno, no, este muchacho es bastante atlético. Y Enrique le decía, pero ¿atlético? Porque yo quiero ver qué hace con la pelota. Entonces aquí hay mucho atleticismo, eso va a ayudar mucho en la parte física Jefferson, y la parte del talento y esa magia la tiene. Entonces, creo que es una buena combinación, como dices tú, para su futuro, Richard. Sí, totalmente, le va a ir bien, le va a ir bien. Además, yo ya me imagino esa versión, ojalá pueda debutar el fin de semana. Yo me imagino esa versión de Toronto con Soteldo, y me imagino un Soteldo tomando la banda izquierda y Pozuelo de media punta, y creo que es un equipo que va a mejorar ya con esos dos actores en la cancha, si se logra ese entendimiento, que yo creo que sí, porque Pozuelo es un futbolista muy inteligente. Yo creo que Toronto, mira, toma una vida tremenda en el campeonato ya con esta edición. Totalmente. Lo bueno es que llega apenas después de 2 fechas. Claro que sí, totalmente. No, a mí me parece que sí, que ahora quedan como... Ellos siempre son favoritos por tener esa medular que tienen. Ahora con esa adición de un jugador designado nuevo como Soteldo, talentoso, creo que se pone en un nivel arriba. Vamos a ver si se mantienen y cómo viene este técnico también, ¿no? Porque ha sido el cambio importante de pasar de Bani, que estuvo tanto tiempo, ahora al técnico nuevo. La realidad del fútbol venezolano era algo que habíamos dejado y que te quería preguntar cómo está esa Liga Fútbol, intentando modernizarse, equipos que han ido, equipos que han venido,
se está teniendo, yo pienso que un recorrido interesante cuando se sale a Sudamérica, los equipos están compitiendo. ¿Cómo ves tú en este momento esa actualidad del fútbol venezolano, Richard? Bueno, voy a partir por el grueso, ¿no? Que creo que es lo que tiene demasiadas dificultades, ¿no? La situación económica ha golpeado tanto al país que el fútbol no puede escapar de eso, ¿no? Cuando yo trabajaba como narrador del circuito del Deportivo de Talchacao, te estoy hablando del año 99, 2000, por aquella época, un futbolista mediano ganaba 10 o 15 veces más de lo que gana hoy en día un futbolista mediano en el fútbol venezolano. Eso te da a entender, o sea, qué tanto ha caído la realidad económica de Venezuela. Y eso es inocultable, un país donde en algún momento llegaron a tener inflación acumulada superior al 1.000.000%. Bueno, eso se ve en el bolsillo del dueño de un equipo y se le va a ver en el bolsillo del jugador a final de cuentas, ¿no? Pero si a eso le agregas que hay dueños de equipos que fichan jugadores, ofrecen salarios que no tienen cómo pagarlo, pero están en la esperanza de que el equipo se va a clasificar a Libertadores y con la clasificación a Libertadores te va a caer una plata, le pagas a todo el mundo y te hiciste con un dineral y después el equipo no clasifica. Claro. O que confían en que una gobernación o una alcaldía le pusiste aquí en el pecho el nombre del gobernador porque estaba en reelección, el tipo ganó las elecciones otra vez y no te pagó nada, que es lo que le pasó a Villano, por ejemplo. Exacto. Entonces, te das cuenta que hay situaciones estructurales dentro del fútbol venezolano que tienen que cambiar sí o sí. Tú mencionabas algo antes que es muy valioso. No puede estar metida la política en el fútbol. No debe estar metida. El fútbol venezolano necesita políticas y no políticos. Y cuando digo políticos me refiero a los que están en gobierno y los que están en oposición. Sí, totalmente. Entonces, eso hay que tomarlos y sacarlos. Pero sacarlos con una patada que lleguen lejos. Que nunca más se acerquen por una cancha de fútbol. Porque el político o el gobernador o el alcalde no es el que al final de cuentas va a sacar el fútbol adelante. El fútbol adelante lo sacan son los jugadores. Hoy en día uno ve lo que acaba de hacer Deportivo La Guaira en Paraguay, un partido dentro de sus posibilidades me parece bien jugado, llega, suma de visitante, eso es bueno. Táchira había comenzado la Libertadores ganándole al Olimpia, bueno, después pasa lo que le pasó contra Internacional de Porto Alegre y ahí se empiezan a marcar las verdaderas diferencias. Claro. Los equipos venezolanos no logran retener a los jugadores con los cuales lograste de pronto la clasificación a la Libertadores. Entonces, Táchira, bueno, fíjate nada más el arquero. José David Contreras se fue al fútbol colombiano y así se empiezan a ir los jugadores, porque el que ve la posibilidad de irse a disputar un campeonato donde le van a pagar mejor y le van a pagar al día, lo va a aceptar. Y es por eso que hoy en día el fútbol chileno está lleno de futbolistas venezolanos, el fútbol colombiano también, llegan a Brasil, llegan a la Major League Soccer, afortunadamente los que más posibilidades tienen van a llegar a Europa. Pero el futbolista venezolano sale hoy en día más por la necesidad y la urgencia que por una meta como tal. Antes era una meta para el futbolista salir. Hoy la meta no es tal. Hoy en día el futbolista sale porque necesita vivir de su profesión y que no le pase lo que le pasaba a los del ALA, por ejemplo. Claro. Que tenían que vender el carro, que algunos tenían que ponerse a vender empanadas o perro calientes para, imagínate tú, o sea, para poder vivir, pero es por parte de la gran dificultad estructural que tiene el fútbol venezolano, que creo, Nelson, en los años que yo tengo cubriendo y siguiendo el fútbol venezolano, nunca vi algo como esto, nunca. Sí, es una realidad bastante complicada. A mí siempre me pasa cómo hay un ejemplo muy claro de cómo la política nos ha tocado tanto como venezolano, lo digo, de cómo se recuerdan personajes, deportistas a primer nivel, Rubén Limardo, Pastor Maldonado, etcétera, o sea, deportistas y de una vez es como, o sea, uno como periodista se trata al menos de separar, pero luego entonces ves al fanático común y cuando se dicen, no, ese es chavista, y es como, o sea, incluso te ha hecho que te trastornen, o sea, estamos hablando de un piloto, hablemos del caso de Pastor, piloto que llegó a la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo, ganó una carrera, algo que es muy difícil de hacer, pero bueno, se recuerda siempre que está involucrado con la política de alguna forma. Y eso es parte de las cosas que lamentablemente no nos deja crecer, que estamos, o sea, nuestra mentalidad lleva a la política y creo que es algo cultural completamente, Richard, que necesitamos erradicar de alguna forma.
Esas son cosas que nunca debieron suceder, por eso yo pido que la Sí, política no se inmiscuya. Y también es no un error, un horror que un atleta acepte ser imagen política. sí, Eso es un error tremendo, un error tremendo. En algún momento a Richard Páez lo presionaron para eso y a la selección y se negaron. En otro momento a Dudamel y a esa selección sub-20 lo presionaron y se negaron. Tengo entendido que incluso para el Clásico Mundial de Béisbol también presionaron para que los jugadores también hicieran mensajes y cosas alusivas al gobierno hmm, o a políticos y se negaron. Eso yo lo veo bien. Y los ejemplos que tú nombraste, bueno, mira, lo de Limardo y lamentablemente lo de Pastor Maldonado y tantos otros, que entonces cuando un atleta trata de ser imagen de un partido político o de un gobernador o de un alcalde, ya inmediatamente está desconectándose con la parte de la gente que rechaza ese sistema sí, o que rechaza ese candidato o ese gobernador o ese alcalde. Entonces ya dejas de ser un atleta que tus éxitos van a ser celebrados por la mayoría. Por eso es que hoy en día a ti te pueden preguntar, ¿tú eres rojo o eres azul? Y dices, bueno, yo soy rojo, pero hay azules que son más rojos que los rojos. Yo no hmm, sé, tú eres vino tinto, papá, tú eres claro, venezolano, tú no tienes una inclinación política, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que un atleta tiene que mantener como un, a ver, como su imagen. El atleta tiene que cuidar eso, así como se sí, prepara para la competencia. No sé, de pronto también están las necesidades que haya podido tener ese atleta, de todo saber lo que se le ofrezca en un momento, lo que les den, si es que les dan. Entonces, terminan pasando por esto y a final de cuentas, siempre hay alguien arriba que se está beneficiando de esa imagen que le está proyectando y al sí. final de cuentas el atleta el que después va a ser odiado y vilipendiado por una parte de la población. Sí, y también, o sea, como decías tú, hay veces que es un caso de supervivencia, porque no sabes cómo o de qué forma va a llegar y sabes que de esta forma llega, pero a veces tienes que tomar esa decisión. O sea, es complejo y la verdad, como dices tú, nunca debió haber pasado. Y creo que esto, para Pero mira, pasar de yo te una voy a vez, poner un par de ejemplos. dime, A mí te voy a poner un ejemplo rápido de algo que me ha sucedido. Yo normalmente, porque como venezolano me indigno con las cosas que pasan allá, claro, y de pronto por ahí hago un tuit un poco ácido contra lo que está sucediendo a nivel de lo que está haciendo alguna decisión de un ministro, de un gobernador, de un sí, alcalde o del gobierno nacional. Pero igualmente lo hago de la oposición. claro, Porque yo no es que voy a aplaudir lo que hace uno y lo que hace el otro. No. hmm, Yo voy a decir las cosas que están mal porque yo soy venezolano y me indigno con lo que pasa. Fíjate, cuando hago eso, tanto con unos como con otros, me doy cuenta que de pronto de inmediato el Twitter te manda aquella notificación. 99 personas empezaron a seguirte y cuando empiezas a darle a los clics a cada uno de los que te empiezan a dar, cuenta creada en este mes, 0 seguidores y te está empezando a escribir para insultarte, para vilipendiarte. Entonces te das cuenta que claro. trabajan los mismos bots para uno y para otro. Sí, exacto. Entonces tratando de opacarte tu oportunidad de expresar lo que tú dices. Terrible. Y No, y es que me sucede con la federación y con los dirigentes del fútbol venezolano también. o sea, es muy irónico y creo que también incluso cuando uno es inmigrante, uno salió, uno obviamente no está de acuerdo con las cosas que están pasando, pero vamos a estar claros, si esa oposición funcionara de alguna forma, ya hoy se hubiesen hecho muchas más cosas para mejorar la situación. Así que hay mediocridad de un lado y del otro. O sea, Sí, totalmente. aquí no podemos, o sea, exacto, como dices tú, el color es vino tinto. O sea, yo no puedo tapar el sol aquí, pero decir, no, sí, te aplaudo aquí cuando sé que todo esto está mal. Yo que Claro. vengo, yo soy maracucho y obviamente en Maracaibo, por mucho Pero tiempo ¿dónde la dejaste el oposición. acento? Bueno, tú sabes que eso se pule, Richard. O sea, tú vas puliendo eso, los vergación se van quedando a un lado, pero el que molleja sale constante. O sea, aquí Claro, yo tengo muchos amigos y tengo mi familia también. Vivimos en el mismo edificio, casualmente. Entonces, hay maracucho, o sea, mi núcleo maracucho sigue permanente y latente y se manifiesta todos los días. Pero uno va puliéndolo. Pero no, lo que te decía era que yo en Maracaibo, en el Zulia, que por mucho tiempo predominó la política en la oposición, uno se daba cuenta cómo había un montón de cosas que estaban muy mal. Y lo mismo, así como unos hacían la política, la querían manchar en todo, los otros hacían exactamente lo mismo.
sea, era una, o sea, no, 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 no sabías en qué posición poner, porque de verdad que es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, son cosas que pasan allá. Vamos a pasar del tema política. Lamentablemente la situación del país en general se manifiesta también y se traslada a la Vinotinto, porque esa falta de estructura, obviamente, no puede ser que entonces, no, si la selección nacional funciona de manera perfecta. No es así. Quiero preguntarte por la actualidad de la Vinotinto. Tú has tenido conversaciones con José Peseiro. ¿Cómo ves el avance? Obviamente tuvimos esa fecha que se suspendió. Vamos a tener fecha eliminatoria muy pronto. Y quiero que me des tu análisis de cómo ves el equipo y sobre todo cómo ves la idea de Peseiro para lo que viene. Bueno, Peseiro le costó entender o no lo asesoraron bien o rodearse de la gente que lo asesorara para entender muchas cosas del fútbol venezolano. Y esas muchas cosas del fútbol venezolano están en entender qué es lo que, para qué tenemos capacidad para jugar. Por eso creo que se equivocan los dos primeros partidos, tanto como con Colombia como con Paraguay. Se equivocan muy feo. Con Brasil no se equivoca, pero Brasil al final del partido nos lo termina ganando. Claro. Se equivoca esta persona que trata de hacerlo de los cambios, que se vuelve un 8 con los cambios y se nos pierde la ventana de cambios y se desaprovechó la oportunidad de tener las variantes que hacían falta. Pero bueno, eso cambia en el desempeño del partido contra Chile, porque ya Peseiro se da cuenta a lo que puede jugar con el tipo de jugadores, el perfil de jugadores que tiene. Ese atraso que se le dio a Venezuela en ese periodo viene porque obviamente se interrumpió algo que estaba funcionando. Venezuela estaba funcionando. Nos guste o no, se diga lo que se diga, pero la ruptura que trae el fútbol venezolano a nivel de la selección en el último ciclo fue la pelea que tuvo José Jesús Berardinelli, que para descansar con Rafael Dudamel. Con Dudamel. Y eso llevó a Dudamel a decir, mira, no puedo más, no aguanto más. Incluso Berardinelli habría hecho algo para tratar de que Dudamel perdiera su trabajo y Dudamel simplemente lo denunció, que fue aquello del forjamiento de la denuncia, que es por lo que termina metiendo preso a Jesús Berardinelli. Entonces, ahí se interrumpió un ciclo en el cual Venezuela, si bien Venezuela con Dudamel nunca jugaba bonito, hay que entender que Venezuela juega para lo que puede jugar, con los jugadores que tiene. Yo puedo decir, yo hoy tengo a Soteldo, tengo a Darwin Machís, tengo a Savarino, tengo a Otero, tengo a John Murillo, que son jugadores espectaculares en ataque. Algunos de ellos con recorrido defensivo, como lo tiene Murillo, como lo tiene Savarino, como lo tiene Machís. Pero yo en una conversación con el zurdo Rojas hace unos días, y él dice algo que es cierto, que quizás nosotros nos damos cuenta. ¿Cuántas de esas jugadas de estos jugadores desequilibrantes terminan con un buen centro para Salomón Rondón? Claro. Y usted queda, uno o dos por partido, si acaso. Y tú para ganar un partido no tienes que levantar una o dos pelotas. Tienes que levantar 15, 20 pelotas que le lleguen al delantero. Entonces hay problemas estructurales. Esas cosas con Peseiro creo que está tratando de recuperarlas, porque obviamente se dio un rompimiento, empezó a cambiar todo, se dio el rompimiento con Joseph Martínez, que es una situación yo creo muy mal manejada también desde el principio por los dos lados, y Venezuela se encuentra en un tengo que empezar de nuevo cuando todo andaba bien. Terminamos el año del puesto 35 de la FIFA, puesto histórico para Venezuela, pero hay que empezar de cero. Claro. Entonces se cortó algo que se venía llevando. Nos guste o no, no era bonito el juego. Venezuela en realidad a veces uno no entendía que jugaba con Dudamel, pero era efectista. Era efectivo. Y si le preguntas de efectividad a los paraguayos, mira cuántas copas del mundo seguidas fueron ellos siendo efectistas. Mira, siendo efectistas los mundiales que ganó Italia, incluso el del 82 con Enzo Bersot, que era una Italia que no se le entendía que jugaba nada, pero después cuando tuvo que liquidó a Brasil, Argentina, Polonia y Alemania, que eran los fuertes del mundial. Entonces, creo que nos hizo mucho daño que se interrumpiera aquel ciclo. Y bueno, con Peseiro creo yo se va a recuperar, pero es algo que lleva tiempo. Claro. Sin duda es algo que no es fácil asumir un cargo que tiene tanta responsabilidad como ese, sabiendo todas las deficiencias que hay detrás y que también puedas tener un éxito importante desde el principio.
Yo veo como quizá es curioso cómo nuestras generaciones de futbolistas, en la generación de Richard teníamos a varios jugadores que eran muy similares. Gaby, Ricardo David eran muy similares. Ahora vemos cómo tenemos también un abastecimiento enorme de extremos, ¿no? De esa figura como Soteldo, como Savarino, como Murillo, como Machís, que parecen el mismo jugador. ¿A qué piensas que se debe? Que de repente salen esa misma sangre de jugador y de repente entonces no tenemos un volante por derecha centrador que tenga ese recorrido. ¿A qué se debe que de repente nuestro fútbol pasa por una moda y varios jugadores obviamente exceden el nivel, pero el jugador es muy similar? Sí, yo creo que tiene mucho que ver por cómo crece viendo sus modelos un futbolista. Claro. En el caso, por ejemplo, de Sotelo, su modelo es Cristiano Ronaldo. Sí. Entonces, Soteldo, siendo derecho, aprendió a jugar por la banda izquierda y marcar la diagonal. Y aprendió a patear los tiros libres y ensayó todas las gambetas de Cristiano Ronaldo hasta que le empezaron a salir algún día. Entonces, él creció con esa admiración y ese aprecio a ese jugador, a esa posición. Fue en cierto modo, su ídolo deportivo, por decirlo de alguna manera. Y eso creo que es un modelo que se repite cada ciertas generaciones, ¿no? En Venezuela carecemos de un estilo propio y no somos los únicos que crecemos de ese estilo, no somos los únicos. El jugador crece viendo futbolistas y esa es la posición que quiere llegar, que quiere jugar. Claro. Hoy en día te encuentras con eso en una gran dificultad. Hoy en día Venezuela pues no tiene un lateral zurdo porque nadie ha crecido en esa posición en realidad, y el que de pronto puede ser tu lateral zurdo es el lateral derecho de la selección, que es Roberto Rosales. Exacto. Entonces te das cuenta que tienes un problema en eso. Quizá el puesto del arquero es un poco más noble, porque Sí. el arquero puede desarrollarse creciendo en otros modelos, ¿no? Creciendo en el modelo de Angelucci, del modelo de Dudamel, digo yo, dentro de aquel momento. Por lo menos yo decidí ser arquero porque a mí me gustaba, cuando era niño, cómo era Vicente Vega o cómo Claro. era Schumacher, por ejemplo, que fue finalista del Mundial del 82. Yo de niño los veía a ellos y entonces yo decidí jugar como arquero por eso. Otros de mis compañeros, recuerdo que había uno que quería ser como Emilio Campo y entonces era un tremendo Claro. lateral izquierdo porque jugaba como Emilio Campo, o sea, era el futbolista que a él le agradaba. El futbolista crece precisamente viendo modelos y creo que también nos ha agarrado una época en la que por toda esta dinámica de las redes sociales, el bombardeo de televisión y todo eso, los jugadores que son más desequilibrantes, los jugadores que vienen siempre abiertos por los costados y te van a marcar diagonales, son los que han estado muy de moda. Sí. Por eso mismo también se va perdiendo el puesto del enganche natural, del 10 de verdad, Claro. de este media punta, y es un jugador que ha ido mutando tanto que ya no es un repartidor de juego, ya no es un cerebro de juego, ya no es un jugador de pausa, sino está en un perfil completamente distinto. Sí, es cierto. A mí los jugadores, dos jugadores en esa posición que mutan constantemente, pero que uno en antaño los pudiese ubicar en esa posición, quizás son De Bruyne y Bruno Fernández, el del Manchester. Son como tienen esa capacidad de ser el conductor y que ambos tienen buenos dotes defensivos, muy buen ritmo, pegada y controlan ese juego. Pueden dar pausa, pero cuando necesitan desbordar, desbordan. Son esos dos que quizá en el fútbol actual veo como los más parecidos a esa posición de antaño. Te quería preguntar, Richard, por el caso Joseph, ¿cómo ves ahora que Joseph se recupera de la lesión? Está viendo minutos, jugó 90 minutos contra el Philadelphia Union y bueno, tuvimos esa foto tan bonita del Brujo y Joseph al final del partido, que Philadelphia le dio un repaso al Atlanta, pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo ves? ¿Sabes algo de esa situación de Joseph? ¿Piensas que va a haber un acercamiento? ¿Piensas que puede volver? Sí, va a volver. De hecho, ya conversó con Peseiro, ya se ha hablado también con Tomás y con Salomón, porque Tomás y Salomón son el núcleo duro de la selección, no solamente de Dudamel, sino de ahora también. Claro. Y tienes que suavizarte en el vestuario. Creo que se dijeron las cosas que se tenían que decir entre ellos y se arreglaron. Yo creo que esto fue una situación mal manejada desde el arranque, desde el comienzo. Primero, Joseph no tenía que haber renunciado a la selección. No debió haber renunciado. No debió haber renunciado. Pero bueno, tomó la decisión. Hubo cosas que tal vez lo llevaron a apresurarse con esa decisión. Creo que es sano para la selección eso.
como es sano que haya ya pasado el problema de la lesión y se esté recuperando. Ahora el tema es fútbol, ¿no? Ya en el partido de ayer mostró ritmo, pero claro, no terminas de ver ese ritmo cuando le han pasado por arriba, como tú bien lo dices. El equipo del Brujo Martínez le pasa por encima. Queremos ver esa mejor versión de Joseph Martínez, como en un campeonato que hoy en día está dominando Javier Hernández. Uno dice, no, pero espérate, nosotros tenemos el hombre, nosotros tenemos el que Claro. es. Entonces, bueno, vamos a ver, si no es Joseph, por lo menos que lo haga Jefferson. Ojalá. Exactamente. Claro que sí. Claro que sí. Richard, te quiero preguntar varias personales, varias de ti. Sí, sí. La primera, ¿cómo fue el paso de Meridiano a ESPN? ¿Cómo se fue dando? ¿Fue algo muy rápido? ¿Fue un proceso de que te llamaron y dijiste, ok, vamos a comenzar? ¿Fue algo que ellos te contactaron primeramente y se fue dando un proceso? ¿Cómo fue el salto? Y sobre todo porque tú fuiste directamente a Bristol. O sea, tú no hiciste ese salto a México, que muchos también hacen. O en ese tiempo creo que yo todavía no existía, ¿no? Y luego fue desarrollándose más ese ESPN en México. ¿Cómo fue tu caso en particular? A ver, México ya existía en ese momento, te cuento. Un día ESPN decide hacer, ellos hacían como, todavía lo hacen, como ferias de ir conociendo en cada país a los jugadores, iba a decir, a los talentos que ellos puedan contratar, ¿no? Entonces ellos llegaron a Venezuela, hablaron con varios canales de televisión y varias emisoras de radio y pidieron referencias de la gente que hacía deporte, los narradores, comentaristas, reporteros. A mí me recomiendan de Unión Radio, de Meridiano no me recomendaron. De Meridiano no me recomendaron. Cosas de la vida, ¿no? Una sola persona fue por Meridiano y él mismo se recomendó. Pero bueno, es así la vida, ¿no? Claro. O sea, esa persona le dijo, oye, no, aquí el único que es bueno soy yo. Aquí el que... Exacto. Bueno, cosas de la vida. Un día estoy llegando yo a casa del trabajo, mi esposa me da un papelito y me dice que llames a esta persona. Claro, cuando abres el papelito, dice tal ESPN. ESPN. Claro, en el momento no piensas que es para... bueno, a lo mejor querrá un contacto, algo. Cuando es un número de celular de los Estados Unidos, dices, bueno, en aquella época, CanTV, llamas a Estados Unidos, carísimo, bueno. Llamé y la persona me atiende y me dice, mira, este es mi número celular, yo estoy ahora en el Hotel Tamanaco. Este fin de semana vamos a hacer una serie de entrevistas cerradas. Claro. Y me dieron tu nombre. A ti te recomendó el señor Luis Núñez de Unión Radio. Mira, qué bueno, tal. ¿Te sirve el sábado a qué hora? Entonces, mira, después de las 3 de la tarde estoy disponible. Me dice, ¿te parece bien a las 4? Sí, perfecto. Terminé de trabajar, fui a la entrevista, ahí al Hotel Tamanaco. Habían habilitado un salón y entonces te grababan y te hacían una entrevista buenísima. Una ruda, ¿verdad? Una entrevista de trabajo ruda. En la entrevista, bueno, cuando voy para la entrevista, había gente que yo ni conocía nunca, que nunca había hecho, o sea, había gente que vino de Puerto La Cruz, de todos lados, que yo le recomendaron. Recomendaron y claro, y se agarraron el vuelo y llegaron a Caracas. Me hacen la entrevista, a la semana me llaman y me dicen, queremos que vengas a México a hacer un casting para Sports Center, porque yo en aquel momento hacía también el noticiero Meridiano, que era muy parecido. Sí. Viajo a México, ellos me mandan los boletos, viajo a México, si mal no recuerdo, fue al día después del Francia-España en el Mundial de Alemania. Viajo, hago la prueba, te lo juro que yo hice la prueba y yo juraba que el trabajo era para mí. Me quedó, pero nunca en mi vida, me quedó mejor que cualquier noticiero que hice en Meridiano, era perfecto. Es más, yo llegué, yo en mi casa decía a mi esposa, mira, nos vamos a ir a México, estaba seguro de que me iban a hacer la oferta. Pasan 2 semanas, me mandan un email donde me dicen, muchas gracias por haber participado, ya tomamos la decisión, ojalá en el futuro se vuelva a abrir otra plaza de trabajo, no sé qué, te estaremos contactando. Y tú, bueno, te caíste, ¿no? Bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? No estoy mal, no estaba sin trabajo, seguí. Claro.
A los 3 o 4 días me llaman y me dicen, mira, en tu demo, en tu video, estás narrando varios partidos de fútbol. ¿Tú tienes visa para venir a los Estados Unidos? Yo nunca había ido para Estados Unidos, pero sí tenía visa, porque estando en Meridiano íbamos a hacer un programa en Corea del Sur. Claro. Entonces, para ir a Corea del Sur necesitábamos hacer tránsito en Los Ángeles. Yo hice mi solicitud de la visa americana para ir a hacer tránsito en Los Ángeles y después el viaje lo cambiaron por Frankfurt, pero ya tenía la cita. Y entonces, para no perder la cita, fui y saqué mi visa americana. Tu visa. Entonces, para que tú veas lo que son las cosas de Dios, fui por primera vez a Estados Unidos, llegué al aeropuerto de Hartford, conduje un auto, no miento, me fue a buscar un carro aquella vez. Me fueron a buscar allá, llegué al hotel a la 1:30 de la mañana, a las 9 de la mañana estaba yo haciendo un casting y a las 11 de la mañana estaba regresándome para el aeropuerto. Ese fue mi primer viaje a Estados Unidos. Vinieron otras personas a hacer ese casting y entonces, a final de cuentas, me escribieron un email que querían hacerme una oferta. Y entonces dicen, Dios sabe por qué son las cosas, Dios sabe por qué no salió lo de México. Totalmente. Y entonces, claro, me hicieron la oferta y vine en principio por 2 años y aquí ya llevo 15. Qué espectáculo. ¿Cómo fue eso? Cosa de la vida. ¿Cómo fue la llegada a Bristol? Yo teniendo esa experiencia de haber llegado a Toronto y uno dice, no, bueno, ok, el invierno es algo, pero uno se adapta poco a poco y es un monstruo. Y es un monstruo que hay que aguantar por 5 o 6 meses. ¿Cómo fue esa llegada? ¿En qué mes llegaste? Yo llegué aquí para instalarme ya en enero, o sea, en pleno invierno. Pleno invierno. Yo estuve entre octubre y diciembre, que iba y venía, estaba aquí 2 semanas, una semana y regresaba en Sol así porque ya estaba trabajando. Y ya que me vine definitivo en enero, el 13, el 14 de enero, algo así, llegamos aquí definitivo en pleno invierno, pleno invierno. Acostumbrarte a lo que tú dices, no es lo mismo verla de vacaciones que convivir con eso por tantos meses y con el frío. Claro. Y más tú siendo maracucho, me imagino lo que te habrá costado por la temperatura. Sí. Pero a final de cuentas, todo te parecía espectacular porque no estás acostumbrado a llegar y entrar a una tienda y ver cualquier cantidad de cosas que no veías en Venezuela. Ver que la gente se estacionaba el auto frente al automercado y sacaban solamente de la billetera la tarjeta de crédito y dejaban la billetera en el carro adentro y que era la vista y el carro abierto. Entonces decías, pero estamos locos. Claro. Entonces te das cuenta que estás en un sitio que es demasiado sano, que es muy tranquilo, que es muy relajado y entonces te empiezas a ir de a poco acostumbrando, pero después te pasa lo que te habrá pasado a ti, el chocar con la forma de insertarte en el tema fiscal, en toda la cantidad de cosas que cuando no hablas inglés, como yo cuando llegué, mi trabajo era en español y salí a comprar el primer carro. Bueno, como no hablaba inglés, me agarró, por cierto, un canadiense que el tipo me vendió, me habló de una extensión de garantía. Claro, cuando no hablas inglés, tú dices yes, claro, todo. Obviamente. Y me clavaron una extensión de garantía para un Yaris que, a final de cuentas, pagué casi $3,000 más de lo que costaba el carro. Y nunca usé la extensión de garantía y nada. Claro. Entonces, eso te pasa cuando llegas hacia un país que tienes que ir de cero, ¿no? Y después acostumbrarte que todo está construido de madera. Claro. Y aquí no hay ladrillo. Todo es madera. Vas a meter un clavo para poner un cuadro. Entonces le está dando pum, pum, y el clavo se te desaparece dentro de la pared. Es sí. así. Todo es medio de cartón, todo. Exactamente, aquí todo es cartón. Richard, ¿cómo fue esa? O sea, tú cuentas obviamente una anécdota cómica del no saber inglés, pero imagino que también te ayudó un poco a tener que aprender inglés para insertarte mejor. Que es similar a lo que me pasa a mí. Yo llego acá y es como, aquí no vas a usar el español, hermano. O sea, aquí no vas a usar el español para trabajar, claro, te mantienes activo. Yo llegué y afortunadamente podía cubrir a los Jays, a los Raptors, y comencé a utilizar mi español para ganarme oportunidades ahí, que no había mucha competencia. Pero en lo que era vida cotidiana, desde montarte en el metro, comprar comida, hacer la compra, etcétera, y todos los papeleos del banco, cualquier cosa, era en inglés. Entonces imagino que eso sí ayuda a ponerte más cómodo y decir, ok, tengo que aprender esto porque es esencial para vivir aquí. Sí, no, mira, gracias a Dios nosotros tuvimos una gran amiga, una americana,
que ella trabaja con una fundación que ayuda Ok. a las familias hispanas, ¿no? Y los ayudan es precisamente a que nos adaptemos más rápido al país, ¿no? Nos ayudó con el inglés, nos ayudó con la parte, con el día a día, eso es lo que dice, No. ir al banco, todo, porque nosotros Mm, los primeros 2 años, por la pereza de no hablar el inglés, llegabas a una tienda y si le veías en la chapita al que estaba en la tienda decía Pérez, tú dices, este es puertorriqueño. de ¿Do España. you speak Spanish? Sí. Ah, mira, qué alivio, no sé qué, pero, y ya te olvidaba Claro, del inglés, ¿no? Pero entonces después en casa nos lo fijamos como meta. claro. Y claro, mi esposa habla mucho inglés, muy buen inglés habla ella. Yo hablo un inglés un poco más indio, pero me da para comunicarme. Yo he hecho entrevistas en inglés y todo eso, pero no es mi mejor idioma. Exacto. Mis hijos, afortunadamente, los dos son bilingües al 100%, igual debe pasar en tu caso. Entonces te terminas acostumbrando y por eso que tú dices, la obligación, te ves obligado a aprenderlo porque si no, tú dices, ¿hasta cuándo me van a vender extensiones de garantía de carros? O, por ejemplo, ¿entiendes? O Claro. me van a vender cosas que no necesito. Y mu- Bastante, bastante difícil cuando no lo hablas, porque uno piensa que la gente lo está haciendo de buena fe y después termina, pero ¿esto qué es? Claro, tal cual. Pero pasa tal cual. Richard, en tus inicios, yo estaba viendo, estaba obviamente investigándote un poco antes de la entrevista, veía que primero hiciste publicidad, luego hiciste producción y dirección de cine. Luego Uh -huh. pasas entonces así a prepararte como locutor, comunicación social. En esos inicios, ¿cómo fueron los primeros pasos a comenzar a trabajar? ¿Ya sabías, estudiando, que querías perseguir una carrera en los deportes, que querías tener ese rol, bien sea de locutor de radio o bien sea narrando partidos de fútbol? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando iniciaste, cuando quizás estabas en el bachillerato? ¿Ya tenías eso bien decidido? De verdad que no tenía ni idea de lo que iba a hacer cuando estaba en el bachillerato. No tenía ni idea de qué me iba a dedicar en la vida. Yo siempre, a ver, cuando yo estaba en el liceo, cuando estás ya para el 5.º año, era como moda en aquel momento estudiar comunicación social o estudiar publicidad. Ok, ¿Qué pasaba? Que el que estudiaba comunicación social es el que era bueno en los estudios, el que estudiaba publicidad es el que era flojo. ok, Yo era de los flojos. De hecho, yo no soy periodista, yo soy productor y director de cine y televisión, soy graduado en publicidad también y soy locutor de la Universidad Central de Venezuela por claro, examen, no por curso. Yo no pude entrar a comunicación social en la Universidad Católica, que era lo que yo en aquel momento quería, porque obviamente era un alumno de 12, 13 puntos en bachillerato, no era un claro, buen alumno. La oportunidad se me presentaba de estudiar publicidad, entonces una muchacha que estudiaba conmigo en el bachillerato iba a hacer lo mismo porque tampoco pudo entrar en comunicación social en la Católica, y entonces fuimos y nos escribimos juntos a estudiar en el ISUM, y del ISUM pasamos al UTIN, y bueno, total, al final me termino graduando. En la medida que estaba en mis últimos 2 años en publicidad, empecé a estudiar también en la Escuela de Cine y Televisión de María Cristina Capriles, a estudiar producción y dirección de cine y televisión en Caracas. Entonces, me graduó prácticamente una detrás de la otra, me graduó junto con esas dos. Y mi sueño era, en aquel momento, ser como Steven Spielberg o George claro, Lucas. Mi pasión en director, realidad, claro, el fútbol siempre fue una pasión porque vengo de una familia futbolera, pero mi pasión de verdad era la producción, era la dirección. Esa era mi verdadera pasión. Afortunadamente hoy en día las puedo llevar juntas, ¿no? exacto, Estando en, uh, en la escuela de cine y televisión, cuando egreso de allí, la misma escuela me recomienda para ser asistente de producción en Radio Caracas Televisión. claro, En la telenovela Amores de Fin de Siglo. Si tú hoy en día descargas en Roku o en tu teléfono la aplicación de RCTV, puedes ver los capítulos de esa novela y los créditos al final está mi nombre. En el claro, equipo de producción aparece mi nombre. En aquel momento ese era mi sueño. exacto, Claro, en algún momento las cosas no iban bien con Radio Caracas y varios decidimos renunciar. Y en ese momento, cuando eres joven, cuando tienes 23 años, tú sientes que eres dueño del mundo. sí, Y entonces yo en aquel momento dije, bueno, ahora yo quiero ser locutor, porque como te mm, crees que eres dueño del mundo, crees que tú te va a salir enseguida, ¿no? claro,
y he empezado a tocar puertas. Ah, bueno, hice la prueba de locución en la Universidad Central en el año 95. Empiezo a tocar puertas y todas me las tiraban en la puerta, todas me las cerraban. En Radio Sintonía, que quedaba en San Antonio de los Altos, me hacen la prueba, es la única en la que me hacen una prueba, y me dicen, mira, está bastante bien, pero no necesitamos nadie que haga música, sino alguien que tenga un programa de deportes. ¿Tú le echas pichón a hacer un programa de deporte? Yo, claro, toda la vida jugué deporte, no sé, jugué al fútbol. Entonces empezó siendo un programa de deportes y terminó al poco tiempo siendo un programa de fútbol y luego de fútbol venezolano. Y es ahí donde se me empiezan a dar las oportunidades. Un día venía la eliminatoria del Mundial de Francia, iban a jugar Venezuela y Argentina en San Cristóbal, el 9 de octubre del 96. Yo le propongo a la radio que hagamos ese partido. Yo busco los derechos, conseguimos los derechos y transmitimos el partido. Entonces ellos contactan a un comentarista, un señor uruguayo, que todavía vive en Uruguay, Adam Thomas, y contratan a un narrador que nunca llegó al estadio. Faltaba poco para el partido, nosotros haciendo la previa y no llega el narrador y este señor uruguayo, Adam Thomas, me dice, mira, que usted no llega. Y dice, bueno, hazlo. Y lo hice. Y bueno, con tan buena suerte, eso fue un miércoles, el jueves ya yo estaba en Caracas, el domingo voy al Brígido Iriarte a ver un partido de fútbol y me contacta la gente del Deportivo Chacao para ponerme a trabajar con ellos en el circuito radial. O sea, las oportunidades te las va dando la vida, pero tú tienes que empujar para que se te dé. Qué espectáculo. Y cómo, y a ti te ha pasado, ya con la anécdota, con lo mismo, ¿no? Cómo es una reflexión para todos de que se puede cerrar una puerta y se abre otra. Y de repente la oportunidad está disfrazada de esa, tú no sabías que ibas a narrar ese día, te tocó, y aquí estás. ¿Cuánto tiempo después, Richard? Uy, estamos hablando, eso fue en el 96, Claro. hace un montón de años, ¿no? Es que Dios te hace el camino, Dios te hace el camino, definitivamente. Tú lo que tienes que hacer es cuando te llegue la oportunidad, súbete en el autobús. No lo dejes pasar, súbete en el autobús, porque lo peor que puede ocurrir es que te tengas que regresar. Claro. Es lo peor que puede ocurrir. Entonces siempre vas a encontrar algo que esté igual o mejor de lo que tiene. Y regresas, Richard, con una experiencia de algo. O sea, porque esa es la otra cosa, es que la experiencia negativa termina siendo un aprendizaje de, ok, esto no funcionó, replanteamos y vamos a otro lado. De verdad que buenísimo. Tengo preparadas unas corticas, te quiero hacer así de rápidas. Vale. Una narración que te haya marcado, un partido que hayas narrado que recuerdes como un highlight, que tú digas, bien sea por el partido, bien sea por cómo te sentías tú, uno de los primeros. ¿Cuál Centenariazo. El Centenariazo allá en Montevideo. Primero porque era mi primera visita a Montevideo, el contexto del partido, lo que sucede obviamente en el partido, que Venezuela le pinta la cara a Uruguay. Todavía recordamos aquel 3-0, es para nosotros el motivo de celebrarlo cada año. Claro, es orgullo. Exactamente. Cada marzo, cada mes de marzo, nosotros estamos celebrando un año más de Centenariazo. Ese es el partido que a mí me marcó, además que lo disfruté tanto, o sea, disfruté todo. El hecho de cómo salió mi relato del partido y después lo que vivimos después del partido. Exacto. Porque era ver que los uruguayos te veían que tenías una camiseta de Venezuela y te la querían comprar. O sea, porque estás en un país donde la gente sabe mucho de fútbol. Reunirse con los de las emisoras venezolanas, los periodistas venezolanos, en el pasillo, hay como una sala de centenario donde hay algunos trofeos, y cantarle a la Vinotinto en ese momento, abrazado, porque no lo podíamos creer lo que había pasado. Y después, el regreso en aquel vuelo que era en la época del avión Vinotinto, me acuerdo, regresar a Maiquetía y salir del avión y ver la muchedumbre de gente que fue a recibir a la selección. O sea, yo nunca había vivido algo así con la selección. Entonces, para mí, no es solamente la narración, es todo lo que viví dentro y fuera del partido. O sea, ese viaje fabuloso siempre estará en mi recuerdo. Es que, le guste o no al público beisbolero, la Vinotinto ha sido un fenómeno cultural de equipo que nos representa demasiado. O sea, a todos, claro. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy grande con el béisbol, ¿no?
nos inculcan béisbol desde que somos pequeños y el deportista que tiene el camino más labrado para ser grande es el beisbolista. Pero con el fútbol ha pasado que es el que nos une en sentimiento porque no tenemos esa figura de ese equipo que puede ir a un mundial, que se enfrenta contra otros países, y por eso es que afortunadamente el fútbol nos ha dado o nos ha regalado ese fenómeno cultural y nos hemos apegado mucho a él. Totalmente de acuerdo. Además, el béisbol en realidad recién hace poco, cuando inventaron esto, lo del Clásico Mundial o algo, claro, es que en realidad el venezolano puede sentir alguna identidad con una selección de béisbol. Sí. Porque más allá de lo que se logró, no sé, en el 41 o todo aquello, el Mundial de Béisbol, no el Clásico Mundial, sino el verdadero Mundial de Béisbol, se desarrolla y la gente ni siquiera se entera que Venezuela está mandando una selección para un Mundial de Béisbol en categoría, ni siquiera es noticia. Entonces, de pronto el Clásico Mundial es algo donde hoy en día el fanático del béisbol lo ve algo más parecido a un Mundial, aunque obviamente hay una distancia tremenda. Entonces, la selección de fútbol a veces termina siendo ese motivo que agrupa a un todo, y que en algún momento fue algo que logró el baloncesto, por ejemplo, con aquel equipo que llamaron los héroes de Portland, y todo aquello. Entonces, al venezolano le hacían falta cosas así y afortunadamente el fútbol logró dárselo. Y se sigue manteniendo. Richard, el gol más gritado. Este no es narración. Por cierto, te quería preguntar, ¿quién fue tu compañero en el centenariazo? Carlos Suárez. Carlitos Suárez. Carlitos Suárez, sí. Amigo de la casa porque lo entrevistamos hace poco también mira, qué bueno, y habló de ti casualmente. Así que... Yo con él trabajé, bueno, él prácticamente empieza conmigo, porque él en Radio Deportes durante el Mundial del 98 lo contrataron como asistente. Como asistente, claro, traía las hojas, las alineaciones y tal, y qué sé yo. Y las primeras oportunidades en el fútbol, creo, fueron conmigo en Radio Metropolitana, transmitieron los partidos del Deportivo de Talchecao y después las vueltas que también le pasó. ¿Perdón? Que también le pasó, Richard, como a ti. La primera oportunidad de comentarista fue porque la persona que iba no fue. Exacto. Sí. Increíble cómo se une todo. Yo estoy en camino. Yo insisto en eso. Richard, gol más gritado como fanático. Como el centenariazo también. No, el amistoso de Venezuela y Brasil en el 2008 acá en Boston. Claro. Un día antes de que empezara la Eurocopa fuimos como fanáticos y entonces, claro, estaba Esquivel, Rafael Esquivel me ve, yo ya tenía mi boleto, pero mi boleto era un boleto de los baratos, ¿no? De los que están por ahí. Y Esquivel me dice, no, chicos, no, regala esos boletos y me dio boletos para el salón VIP de la federación. Y entonces, claro, me veo ahí en el salón VIP de la federación, me encuentro con Carlitos Maldonado, que amigo de toda la vida, que yo de niño lo admiraba muchísimo como jugador. Y nada, me vio el partido con Carlitos Maldonado, todo mejor ahí. Y claro, cuando Venezuela le gana aquel partido a Brasil, los dos goles terminan afónicos, sobre todo con el gol que hace Ronald Vargas, ¿no? El de la bicicleta. Juan y después la clava. Increíble. Y ese buen recuerdo. Porque claro, en ese estadio que está grande, ¿tú crees que el grito llegue allá abajo? Y me quedé difónico. No, y hay tantos goles. A mí cuando digo gol gritado una vez, el gol de Grendy en la Copa América contra el de Miku, esos goles que uno nunca va a olvidar, ¿no? Porque ese partido fue tan dramático y esa victoria en extremis, Reni yendo a cabecear, eso es de los momentos, bueno, imborrables, ¿no? Que te sacan lágrimas y todo. Richard, ¿quién era tu jugador favorito de joven, creciendo? De joven. Me dijiste referencias de arquero, ¿no? Sí, de arquero, bueno, Vicente Vega y claro, Schumacher de los extranjeros, ¿no? Ahora, de futbolista de campo que a mí me encantaba ver jugar, yo recuerdo mucho a Laureano González, perdón. Laureano Jaime, ¿cómo va a comparar a Laureano Jaime? Laureano González fue jugador. No, creo que jugó amateur o algo de eso, pero no, Laureano Jaime sí, Laureano Jaime es un monstruo. Laureano Jaime, Carlos Maldonado y la gambeta William Méndez, eso era precioso ver ese fútbol que ellos ponían en la cancha. Bernardo Añor, otro que me encantaba ver jugar. Obviamente Stalin Rivas, pero ya Stalin Rivas era un poquito más contemporáneo conmigo. Stalin Rivas, esos eran los futbolistas que yo
admiraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Actualmente, ¿qué jugador disfrutas? No tiene que ser venezolano necesariamente, pero ¿qué jugador de repente ves un partido y dices, a mí me pasa, por ejemplo, el caso con Bruno Fernández. Mm. Me gusta ver el Manchester, no soy del Manchester, pero me gusta ver a Bruno. O sea, me parece que es un jugador diferente. Sí, hoy en día creo que hay más talento que antes, pero quizá no tan... Hoy en día el talento es muy trabajado, es Claro, muy llevado, muy pulido. Yo disfrutaba de manera tremenda, era Ronaldinho Gaúcho. claro. Lo disfrutaba como, o sea, además de hecho, yo siempre he dicho que para mí Messi no es el mejor de la historia. Para mí no lo es. Porque yo le voy a hacer cosas a Maradona que Messi ni siquiera las ha pensado. Y a Mm. Ronaldinho también le voy a hacer muchas cosas que a Messi no le han pasado por la mente. Creo que Messi debe estar entre los 10 mejores del mundo, sí, de la historia seguro, seguro. Pero no es para mí el mejor de todos los tiempos que haya visto. O Quizá sea, en que eso son, la edad me pone a ver o a recordar claro, algo con lo que yo crecí, ¿no? claro. Sí, ¿no? Y estos, o sea, también no necesariamente a veces o sea, que domines tanto, quizá no necesariamente es que ha sido el mejor marcando época, porque esa es la Exacto. otra cosa. Messi y Cristiano han dominado mucho, pero bueno, yo veía el documental de Pelé, que obviamente ni remotamente tuve la oportunidad de Uh-huh. verlo, y yo decía que Pelé fue la primera superestrella mundial de fútbol, o Seguro. sea, todos estaban imitando a Pelé. O sea, Claro. desde que gana el primer mundial con Brasil, llega a ser la estrella, ¿no? Tenía ese carisma, la Sí, con sonrisa. 17 años, con Sí, 17 años. Hay algo que siempre sucede con esto, ¿no? Porque eh, los recuerdos de Pelé, tú tuviste que ver un documental para entender la importancia a veces o lo que logró sí, realmente Pelé. no, Hoy en día, Cristiano y Messi están en el alcance de las redes sociales. claro. Para tú encontrar imágenes de Maradona, te tienes que meter en YouTube y a veces la imagen está lavada porque es sistema antiguo, Ujú, no es HD, todo eso, y te termina aburriendo exacto. porque te agota la vista. Entonces, tienes mucho más cerca el alcance esto, ¿no? Y también yo a veces siento que en el tema del Balón de Oro y todo esto de todos los años, yo creo que ya se nos aburrió el tema, porque entonces hasta los mismos que votan, que son el capitán de cada selección, Sí, más el el entrenador de cada técnico. selección y algunos periodistas, terminan dejándose llevar por un gusto personal y Ujú, no se toma la labor de ser un juez, de evaluar, ¿no? En esto me quiero poner este ejemplo. A ver, Iniesta se nos fue del fútbol y no le dimos un balón de oro. claro, nada. Iniesta fue mejor jugador que Messi en un año y el balón de oro se le dio a Messi. Ujú, Y entonces tú dices, entonces no estamos en realidad premiando al mejor, sí, estamos premiando al más mediático, al que nos agradó más, nos cae más, ese tipo de cosas, pero no se le dio al... A mí me parece absurdo que tenga un balón de oro Luka Modric, que no lo tenga Iniesta, o que no lo tenga claro. Ribery, o que no lo tenga Wesley Sneijder. Ese caso, el que decías, ¿no? El del 2010, como Iniesta y Xavi llegan a ese podio, incluso como favoritos. Messi hace los 91 goles, pero no fue el mejor año. Y Snyder se queda por fuera del podio habiendo ganado el triplete y llevando a Uh -huh. Holanda a la final del Mundial. Claro, pero no era mediático. Sí, No era es difícil. mediático, no. Sabes que en Bueno, estos días, Richard, hablaba con Nicolás Pereira y uy, te hablábamos, paso, te paso, te paso. te paso, y hablábamos él me decía que él pensaba que la narrativa del Big Three, de ese Federer, Nadal, Djokovic, a veces le hacía un poco mal al tenis y que mucho era culpa de los medios, que los medios se encargaban de quizá como alabar de más los méritos de estos tres fenómenos. Yo le decía que, bueno, también tiene mucho que ver con el resultado, porque es difícil también salir de esa noticia cuando siguen ganando. O sea, ya Sí, 20 años claro. tenemos y siguen ganando. Pero no sé qué te parece a ti con respecto a al Messi Cristiano, que los medios de comunicación obviamente lo han hecho tan grande y creo que en este momento sí es como, ya está comenzando a ser la salida y por eso comenzamos a buscar al Haaland, al Mbappé, comenzamos a intentar agarrarnos ahora, bueno, Lewandowski, y comenzamos como que a agarrar esas nuevas figuras. Sí, hay una necesidad permanente
de encontrar un ídolo que sustituya al otro. Es una necesidad permanente y creo que en eso también se ha caído mal. Obviamente los medios de comunicación necesitan venderte expectativa, ¿no? Claro. Y no solamente de ahora. Bueno, sobre todo cuando tú ves cómo se da el tratamiento en los diarios deportivos a veces, te das cuenta que lo que se trata es de ser sensacionalista y una de las formas de esas es vendiendo expectativas, ¿no? Y creo que eso sucede hoy en día. Yo creo que Haaland va a ser, en algún momento va a ser el mejor delantero del mundo, seguro. Sí. Pero hoy en día puede estar por encima de Benzema o de Lewandowski, más allá de los números de Haaland. Mbappé creo va a llegar a ser el mejor futbolista del mundo, pero hoy en día no se acerca lo suficiente como para hacerlo. Puede estar dentro de ese podio, pero no lo veo yo todavía hoy en ese lugar. Claro. Oh, de acuerdo. Una manía, Richard, para preparar partidos. ¿Tienes algo que te gusta hacer en particular? ¿Un sello distintivo? Porque tú tienes muchas frases. Tú tienes muchas frases en la narración. Pero al momento de preparar, piensas o tienes cositas en donde ves oportunidad, te creas tu oportunidad y en este momento del partido lanzo esto. ¿Alguna pues, que quieras contar? La verdad que no, la verdad que de crearme algo para decir, a ver, yo sí tengo compañeros que te preparan la entrada del partido. Yo no preparo la entrada del partido. Yo preparo el partido como tal, tengo eso que mencionas cuando hay, por ejemplo, una caída de juego, que hay un jugador lesionado o algo, que es el momento para que tú sueltes alguna anécdota. Daticos, claro. Yo preparo esas anécdotas que lo hacemos todos, ¿no? Creo que dentro de lo de la preparación está el tratar de encontrar rápido una conexión con el partido. Quizá es lo que más me cuesta cuando me vine a este país, porque estando en Venezuela iba al estadio todo el tiempo. Exacto. Aquí me acostumbré a relatar los partidos desde una cabina y a veces desde la casa, como está sucediendo ahora con la pandemia. Entonces, esa conexión de tener el público acá, ¿entiendes? Es diferente porque te conecta, te permite llevarte toda la adrenalina y creo que es algo que sí te facilita el trabajo. Yo lo que sí hago, y creo que cada vez lo voy a hacer más, hoy en día mi competencia, si yo trabajo para ESPN, mi competencia no es Fox. Mi competencia es el teléfono, es el Twitter, es la red social. Porque cuando estoy haciendo un partido, si el partido está flojo, la gente va a hundir la cabeza y se va a poner a ver en el teléfono. A ver qué es lo que está comentando fulanito de tal o lo que sea del partido. Sí. Tengo que jugar mucho con los saltos de emoción del relato para hacerle llamado la atención a la gente. Porque si yo pierdo un televidente, significa que mi trabajo no está llegando lo suficiente, ¿no? Claro. Entonces, eso es parte también de lo que es esta evolución con lo de las redes sociales, ¿no? No es que tenga que estar cayendo la grito a la gente, pero sí ir haciendo llamadas de atención, ¿no? Exacto. Mira, estoy acá. Suelta ese teléfono. Exacto, exactamente. No, totalmente. Creo que muy bien expresado eso. Y bueno, esta creo que es medio obvia. Narrar en cabina o en estadio, imagino sin duda estadio. No, totalmente. Es más, en Meridiano yo llegué a proponer, y más de una vez lo hicimos, sobre todo en el Hermanos Gersi, por ejemplo, el Olímpico Hermanos Gersi en Maracay, en el Pachencho lo hice un par de veces, no transmitir dentro de la cabina. Mi excusa era el calor, no, yo lo que quería era sentir a la gente. Entonces nos habilitaron, con Meridiano lo hice un par de veces y con la radio Meridiano montones de veces, en la radio lo hice en Maracaibo sobre todo. Nos habilitaban un escritorio entre la gente en la tribuna y con el público, lo rico que era transmitir un partido así con la gente aquí alrededor. No, divino, divino. Yo lo disfrutaba mucho porque te sentías alguien más, ¿no? Claro. Sentías alguien más lo que estaba viendo el partido. Y cuando estás ahí entre la gente misma se conecta con tu relato, o sea, le da doble emoción, todo funciona. Sí, totalmente. O sea, sensacional. En Maracay, en el Hermanos Gerse lo hicimos mucho. En el Olímpico lo llegué a hacer algunas veces. Y en el Pachencho, en esos estadios, lo hice muchísimas veces. Richard, ¿te tocó alguna vez narrar con teléfono? Sí, vale. Con celular y con teléfono y con línea muerta. Yo he pasado por todas. La línea muerta, que tenías que ir poniendo los dos cablecitos y hacer el contacto, entonces engancharle un auricular y aló, CanTV, me escucha, mira, me puedes conectar con la radio, mira, soy yo, tal, no sé qué, este es el número del contrato. Y nadie te respondía. Como a la hora alguien te hablaba por ahí, aló, ajá, sí, y te conectaba. O sea, estabas con aquellas acá porque no sabes si ibas a salir al aire. Después salió
¿te acuerdas que había un plan de Telcel, noches y fines de semana gratis? Claro, sí, sí. Bueno, vendían un aparato que se llamaba el FX, que era una caja negra con la antena del celular, y tú lo que hacías era que le enchufabas un teléfono cualquiera, un auricular cualquiera. Y eso era un teléfono celular. Entonces nosotros compramos uno y le adaptamos una consola de radio con los micrófonos y tal, y entonces transmitíamos. Los partidos de fútbol se juegan los domingos o los miércoles en la noche, noche y fines de semana gratis. No pagamos nunca más una línea muerta. Qué maravilla. Una vez me pasó, no teníamos cómo transmitir en... Ay, ¿dónde fue eso? Creo que en el centro de Ítalo en Caracas. No teníamos cómo transmitir. Y entonces al operador, que era de estos tipos diestros, dice, claro, tranquilo que voy a conseguir cómo vamos a transmitir. Y se fue a un teléfono público que había detrás de donde estábamos, esos teléfonos públicos que hay en los clubes sociales, y le pegó un par de cables y tiró el cable, ¿sí? Y transmitimos con la línea del teléfono público. Esas trampas que saben los operadores. Esa destreza. Uf, para las Qué máquinas. maravilla. Y quedan esas anécdotas para la historia, Richard. Sí, claro. Por siempre. Claro. Te voy a preguntar una ciudad. Tienes que escoger una ciudad. Una ciudad. Pero, chico, a mí me encanta Nueva York. Me encanta Nueva York. Ahora, no para vivir, me gusta para visitarla, ¿no? Lo que pasa es que yo viviendo acá me he vuelto campesino. Claro. Aquí yo me he vuelto campesino. Es difícil después porque Nueva York no para. Todo es un caos todo el tiempo. Nueva York es un caos todo el tiempo. A mí me gusta Nueva York es ir y caminarla, por ejemplo. O me gusta Boston, claro, también me gusta mucho. Ahora, si me preguntas ciudad para vivir, yo te diría que cualquier ciudad dentro de la isla de Margarita, porque puedas ver el mar. Qué belleza. Ahí ya, para vivir, yo quiero vivir viendo el mar. Qué maravilla. Un viaje, Richard, un viaje que quieras hacer o un viaje de recuerdo que te marcó, bien sea profesional o bien sea un viaje que fuiste un destino que te cautivó. La primera vez que fui a Disney con mi familia. O sea, de niño yo tuve amigos, yo no podía ir a Disney, obviamente mis padres no tenían el dinero, pero sí tuve amigos que crecieron y iban en vacaciones a Disney, llegaban y te contaban tanto de Disney, tanto de Disney. Claro. Y tú te sentías mal porque no lo conocías. Y entonces cuando ya de viejo se me da la oportunidad de ir, bueno, eso no lo voy a quemar. Bueno, las veces que fui a Disney, pero el primero fue el que tuvo aquella magia. Me acuerdo cuando estaba en la recta antes de entrar y ves aquel cartel grande que dice donde los sueños se hacen realidad, es que no lo podía creer, la emoción. Claro. Richard, tú, por lo que veo, ¿no? De la conversación, tú te sientes todavía muy niño, ¿verdad? Tú mantienes ese niño. Yo soy un chamo. Qué bueno. Eso creo que es muy importante siempre estar conectado con ese niño. Totalmente. Creo que es muy importante de verdad para valorar las cosas, para poner cosas en perspectiva y también para a veces cuando las cosas no están tan bien darte cuenta como que okay, vamos a volver a eso, a lo básico, vamos a disfrutarlo, así lo simple de ir a patear un balón en una cancha. Te hace liberador. Que esa ha sido una de mis maneras de drenar durante la cuarentena. O sea, volver a lo más básico de ir a jugar penales con mi roommate. Vamos a jugar penales, tiramos 3, 4 tandas, pasamos el balón, tal. Pero no se siente un niño. Claro. Y creo que es muy importante mantenerlo en todo sentido. Y además para conectar con tus chamos, imagino que también funciona. Sí, totalmente. Aunque mi hija odia el fútbol, ella es el arte. Lo de ella es el arte. Mi hijo sí, mi hijo es futbolista todo el tiempo conmigo y vemos los partidos juntos. Es más, algo que yo soñaba hacer y la vida me dio esa oportunidad estando acá en Venezuela, porque mi hijo nació en Venezuela y llegó aquí de muy pequeño, ¿no? Pero nunca perdió la venezolanidad. Entonces, antes de la Copa América jugaba Venezuela contra México en Atlanta. Y yo me lo llevé. Buscamos un pasaje barato, fuimos y nos lanzamos para allá. Y la emoción de llevar a mi chamo a ver un partido de fútbol de la selección y abrazar, porque aquel partido empieza ganando Venezuela con un gol de Murillo. Después nos clavaron, pero bueno, ese abrazo, ese momento, lo disfruté tanto. La verdad que sí, que uno es niño en eso todavía. Richard, esto es difícil, un compañero de transmisión. Tengo mucho.
A ver, te voy a nombrar los principales con los que yo siempre he sentido, con todo el sentido, buena química, pero los principales, mira, Leopoldo Salazar, Mario Kempes, Tato Noriega, Alex Pareja, Barack Feber, Eduardo Vizcayar. He tenido muy buenos compañeros, en realidad. Carlos Suárez, obviamente. Siempre encontré buenos compañeros en esto, de verdad que sí, no me puedo quejar. Hablé con Vizca hace una semana, unos días, y me habló muy bien de ti. Qué Eh, bueno, qué bueno. tiene muy bonitos recuerdos y te tiene mucho cariño, así que qué bonito eso también, porque yo le decía a Eduardo que él había sido también una gran referencia para nosotros, para mi generación, porque cuando fue esa explosión de ESPN, él fue una de esas primeras personas, ¿no? Que llegaba con las narraciones y esas transmisiones a mí, por ejemplo, me marcaron que de muy chamo sabía que quería estar en esto. Entonces, de verdad que muy bonito ver cómo esos profesionales que uno admira tienen muy buena relación entre ellos y se Sí, no, yo concreta. la verdad que con él siempre fue un placer trabajar, la verdad que sí. Muy divertido, siempre enriquecedor, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender de cada uno de los compañeros que te toca, siempre. Tratar de sacar lo mejor y aprender de esa persona siempre. Pasión fuera del deporte, algo que quizá la gente no conozca que tú haces, que te gusta y qué otra pasión tienes. Bueno, mira, aparte de ese sueño de haber sido director de cine o algo, parece mentira, pero yo soy una persona que hoy en día, no sé si con la edad, me da por pensar cada vez más cosas, ¿no? Entonces se me ocurren, un día se me empezó a ocurrir, estaba yo, me acuerdo, en el canal y empecé a hacer como un croquis para construir un bar y fui construyendo mi propio bar aquí en la casa o para poner estas camisetas. Estos no son Shadowbox, porque los Shadowbox salen muy caros y tengo muchas camisetas. Entonces le estuve dando vueltas a la cabeza y encontré una forma de hacerlas y están cada una enmarcada por $10 cada una, porque fue algo que se me ocurrió a mí, entonces lo diseñé y lo hice. Y así soy. Creo que, no sé, creo que tiene que ver con la edad. Eso no sé, algunos lo llaman bricolaje, aunque no es bricolaje como tal, porque es que se me ocurren a mí las cosas y digamos la diseño y la termino haciendo. Un subuteo que yo tenía, lo convertí en cancha y adherí el trapo a la cancha, no sé qué, le puse barreras alrededor. Y entonces hice como una pequeña cancha de fútbol de verdad con el subuteo en miniatura para que no tengas ese paño tirado en el piso como era cuando no se jugaba. Y así como esas muchísimas cosas que se me van ocurriendo siempre. Claro, hay un youtuber, voy a reformular, porque uno dice youtuber y de una vez tiene como una connotación rara, pero es un artista, él es cineasta, porque él y su familia son cineastas, se llama Van Neistat. Él es hermano de un youtuber muy famoso que se llama Casey Neistat, y él acaba de lanzar su canal, por primera vez su canal de YouTube. Y tiene una serie que se llama The Spirited Man, el hombre espirituoso, ¿no? El hombre con espíritu. Y habla sobre esa pasión que él tiene por construir cosas, por armar cosas y además por encontrarle solución de repente. Y tú lo describías muy bien. O sea, tienes una pasión por pensar y de repente, ok, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer yo. Lo voy a Exacto. armarlo, voy a armar esto y te lo voy a recomendar a lo que No, seguro, terminemos seguro el que video. sí. Y creo que te va a gustar porque es así, es una persona muy curiosa, es una persona que no se queda quieta y cuenta las historias que está contando en los videos, cuenta las historias construyendo cosas. Imagínate. O sea, hay uno Richard, que le cambia el logo de Toyota tiene dos camionetas Toyota, pero una tiene el logo, que es el logo completo, y una tiene el Toyota. Y como una la tuvo primero, hizo el logo, o sea, lo fotocopió, hizo con una madera, tal. Es espectacular. Imagínate. Sin salirnos del tema, pero te lo voy a No, recomendar no, no, porque pero buenísimo. Mándame lo que yo esas cosas las disfruto, claro que sí. Richard, además del fútbol, ¿qué otro deporte? ¿Qué otro deporte? A ver, me gusta mucho el hockey sobre hielo. Me gusta el tenis, obviamente. Me gusta el baloncesto. No soy muy beisbolero. En Venezuela iba, las veces que fui al béisbol, más que todo por el chalequeo y por pasarla bien.
y la joda, pero no era algo que me apasionaba. El béisbol nunca fue algo que me apasionó. En realidad eso es el fútbol, el tenis, eh, fútbol de salón, obviamente, el hockey y el baloncesto. Está bueno, está variado. ¿Practicas uno actualmente? Mira, practicaba tenis, después terminé practicando racquetball porque me dio codo de tenista y hockey no lo practico ni de casualidad, ¿no? Pero me gusta verlo. Baloncesto jugaba en el liceo, pero era muy malo. He jugado softball, pero bateo mucho, eso sí, pero soy malo, soy muy malo. Eh, Antes de entrar a la última sección que tengo, que es de música, donde yo siempre le pido a mis invitados que recomienden. Yo hice una playlist de Spotify y le digo a mis invitados que recomienden 3 canciones para irlas poniendo en esa playlist y que como que sea ese pedacito de playlist de cada invitado. Entonces, antes de esa, para que vayas pensando tus 3 canciones, ¿cómo está tu actualidad? ¿Cómo te sientes con tu actualidad en este momento? Obviamente sabemos que estamos en el medio de una pandemia que nos ha afectado a todos de manera diferente y tú ahora obviamente la mayor parte del tiempo la pasas en casa, las transmisiones se han convertido en una tarea de casa, en cierto modo. Imagino que vas todavía a la oficina, pero ha bajado mucho el ritmo de lo que antes hacías, obviamente, todo el tiempo en la oficina. ¿Cómo estás con esa actualidad? ¿Cómo te sientes? Me gusta estar en casa, pero parece mentira. Llega un momento que te sientes un león enjaulado. Entonces quieres salir, quieres hacer todo afuera, aunque sea un rato. Entonces creo que así el año pasado, cuando comenzó lo de la pandemia, es que yo empecé a caminar. Entonces, claro, no salía a sitios públicos con mucha gente, pero sí empecé a salir a caminar. Como esto es campo, caminas, caminas y caminas, y empecé a crearme el hábito y caminaba 10 kilómetros al día. Y ya lo volví a retomar ahora hace unos días porque ya subió un poquitito la temperatura. Entonces creo que dentro de la obligación de la pandemia, de estar metido en la casa, trabajando en la casa, de ir muy poco al canal, se me dio la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho. Era hacer este ejercicio por la necesidad de ver otra cosa distinta, de ver aunque sea el campo, de no sé, que se te atraviesa un venado en el camino, ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa curiosa que pasa allá en el campo, sin duda. Sí. Aquí en el jardín de mi casa puedes ver venados, puedes ver zorros, hay zorros por cantidades, conejos, osos de vez en cuando pasan por aquí. Bueno, allá donde tú estás deben pasar también muchos los animales, que tú estás más en la ciudad. Sí, yo sé, no pasa tanto, pero cuando sales a las... aquí hay una lucha constante con los mapaches. Los mapaches son... La basura metido siempre. Bueno, me contenta mucho que en este momento que lo lleves con naturalidad y lo bueno es que te mantienes muy activo en la profesión y también en general. Entonces eso creo que es muy positivo para llevar esto, que como decía, no, nos afecta de formas diferentes a todos. Eh, Richard, ¿me recomiendas 3 canciones para nuestra playlist del nombre no importa? Pueden ser en inglés y pueden ser de la época que sea. Las tuyas. Muy bien. A ver, de Queen, Bohemia Rhapsody. Yo soy ochentoso, te prevengo. Hay una de la agrupación que para mí es el mejor grupo de New Wave, de Cars. La canción se llama You Might Think. You might think I'm crazy. Esa. Y otra banda de New Wave que me gustó mucho, de Divo. La canción es The Girl You Want. The Girl You Want. Pararam, pam, param. Sí. El atrevimiento de pedirte una más y en español Claro. para que sea diferente. Ok. Es El Destino de Dylan Chester. Sí, no, de Dylan todas. Si me dice, pongo el disco ahí. Aquí las tengo anotadas y esas las voy a meter en la playlist de una. Richard, gracias por esta charla. De verdad que muy agradecido por el tiempo, por la familiaridad, el calor. De verdad que, como te decía en el inicio, ha sido un ejemplo y te agradezco mucho
que me hayas dado este tiempo para charlar de manera distendida de distintos tipos de cosas, porque de verdad que considero que eres una persona muy interesante, una persona brillante, además, que deja el nombre de Venezuela muy en alto y que es una referencia para mi generación y para la generación de los chamos que siguen entrando a esta profesión tan bonita. Y de verdad tener esta oportunidad es un lujo, así que te agradezco mucho. No, vale, agradecido estoy yo, honrado y además bendecido por disfrutar este rato. La verdad que me la he pasado muy bien y espero que en algún momento pues volvamos a coincidir. La verdad que sí, encantado y bueno, aquí estamos a la orden siempre. Señores, el episodio 73, El nombre no importa, con el gran Richard Méndez, finalizó. Nosotros nos encontramos por acá en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, hermano, eres un crack. La verdad que me la pasé muy bien.